1909-1910. Y es un trabajo que hace un artista estadounidense llamada Wen John, que retrata estas modelos, mujeres. Entonces, ellas empiezan a preguntar si todo el tiempo nos han pintado a las mujeres, al cuerpo de las mujeres, ¿cómo nosotras podemos pintar los cuerpos de las mujeres? Y ella hace este ejercicio de pintar una modelo desnuda, una modelo vestida y ver qué pasa. Y hay una cosa que es muy obvia, pues si uno ve la historia antes, digamos todos los cuadros que yo iba a mostrar antes, que se los va a mostrar la otra sesión, y es que las mujeres se sexualizan, se convierten en un objeto de deseo. La mujer en los cuadros de historia, en los cuadros de la historia del arte, pues, o del arte, han sido un objeto para mirar, para deleite de la mirada masculina. ¿Qué pasa cuando una mujer pinta a una mujer? Entonces ya no está tan sexualizada, a pesar de estar desnuda, no hay una disposición como de ser un objeto y mírame como quieras. La mirada dice mucho porque la mirada de la modelo nos está viendo a nosotros como espectadores, ya no es una mirada baja como la de cuadros muy anteriores. Esto empieza a cambiar el canon. No es un concepto de seducción, sino de una persona tal cual es. Exacto, de una persona. Esta es la otra artista que les decía, Berthe Morisot, que también pinta niños y tal, igual, y también es de la élite, ¿no? Y viene después Susan Baladón, que me parece maravillosa, de los años 20, porque mientras estas otras señoras de la élite están pintando para no salirse como, pues para no perder sus privilegios de mujeres de la élite, Susan Baladón, que no era de la élite, que no le importaba si hablaban bien o mal de ella, empieza a pintar esto. Una mujer en la cama, como toda la historia del arte ha pintado mujeres en la cama, desnudas y dispuestas a la mirada masculina. Baladón dice como, obvio no. Entonces se pinta o pinta mujeres en un espacio íntimo, ¿no? Todos hemos pasado por un espacio muy parecido a este, como de estar descansando en la cama, no estar como si mi ropa se ve bien, si realmente estoy sexy o no, sino simplemente estar descansando, fumando un cigarrillo, con libros en la cama, como es su intimidad, pero es su intimidad también o sea, es otro tipo de intimidad, no la que muestran los cuadros de, qué sé yo, no, pues Picasso no, pero vamos a mostrar un ejemplo. No es una maja desnuda de Goya. Sí, cuerpo perfecto. Exacto, ¿no? Como... Y lo que decías vos, pensaba más para atraer la mirada masculina. Exacto. Entonces digamos que esto es de comienzos del 20. Y en la que está posando, en cambio aquí ella no posa, ya está en su desinhibida. mundo. Está en su mundo. Y este es el primer autorretrato de una mujer embarazada en la historia del arte, que es de Paula Morrison Baker, que me parece también muy bello, es muy muy bello. Ella trabajaba mucho como pinturas de flores justamente y de naturaleza, y empieza a hacer retrato, y bueno, pues empieza como a cambiar la mirada, ¿no? Pero en los años 70 en adelante, las mujeres empiezan a trabajar el cuerpo como objeto del arte, y entonces empiezan a hacer performance, empiezan a utilizar su cuerpo de otras formas, no solamente en la pintura, sino que de otras formas ya ponen el cuerpo, y hay una pregunta por la experiencia vital de las mujeres, porque el feminismo ha permitido, digamos que los 70 es ese momento de discusión de todas las disciplinas occidentales y modernas se construyen a partir de el objeto de estudio allá y el investigador acá, ¿no? Como si yo voy a estudiar historia, el objeto de estudio allá de la gente, o en sociología, la gente allá y yo acá. Pero el feminismo nos dice, sí, pero es que nosotros tenemos una experiencia de vida que es válida y es vital y nos constituye como lo que somos. ¿Por qué nos tenemos que separar del objeto de estudio? Entonces el objeto de estudio y el investigador se juntan en términos académicos. En términos artísticos, la artista y su obra se juntan. Y entonces hay una interconexión muy interesante que empieza a desarrollarse. Y de los 80 por acá, pues nada, performance y este tipo de expresiones. Pero bueno, digamos que esto lo voy a dejar para que lo ahondemos un poco más la otra sesión, porque quería mostrarles qué pasa en Colombia. Como pueden darse cuenta, yo he hablado mucho como de teóricas estadounidenses y de qué pasaba en un momento y en el otro, pero qué pasaba en Colombia, que es de lo que nunca sabemos nada, porque nunca nadie quiere saber nada de historia del arte colombiana, o parece que no se escribiera, y sí se escribe. La Academia de Artes, que yo les decía que
surge como un proyecto modernista, en Europa surge a finales del siglo XVIII, a Colombia llega muy tarde. Y la Academia de Bellas Artes se funda en 1886. Ya ha pasado medio siglo, un poco más desde la independencia. En Europa han pasado un montón de cosas, ¿no? Como la revolución industrial y muchas cosas como de la modernidad que van avanzando a paso agigantado. En Colombia el arte está luchando por que se cree una escuela de bellas artes. En el momento en que se crea la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, ya se habían intentado hacer otras unos años atrás que no habían funcionado. En este momento es bien interesante porque en Europa están los impresionistas que dicen como la academia, de pensar que la academia es lo máximo, y ellos se salen de la academia y empiezan a hacer cosas distintas, mientras que en Colombia estamos luchando para abrir una academia. Eso es interesante, porque eso va a determinar la forma de arte en Colombia. Entonces aquí vemos esta es la Casa de las Aulas en el centro de Bogotá, y es una pintura de Ricardo Moros Urbina, que justamente es muy interesante porque se ve una mujer pintando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se abre la Escuela de Bellas Artes, perdón, no se aceptan mujeres, como yo les contaba antes. Solamente se van a aceptar en el siglo XX. Sin embargo, en 1899 se abre un proyecto para dar enseñanza informal a las mujeres. Ellas no van a ser académicas, grandes artistas, sino enseñanza informal para señoras y señoritas. ¿Usted qué es? Y por esa época se crea unos espacios. ¿Se acuerdan que yo les decía que el arte está determinado por un sistema, que son unos espacios de exposiciones, galerías, tal? En esa época el sistema del arte estaba determinado por los salones de arte, como exposiciones, eventos que se hacen para mostrar lo que los artistas de ese momento están haciendo. Eso permite un poco democratizar el arte porque empiezan a recibir obras de mucha gente que está haciendo pintura, y se abre una sala exclusiva para señoras y señoritas. Esa sala que recibió muchas personas, muchas personas, pues en ella participan 41 hombres y 66 mujeres. Y uno dice, ¿de dónde salieron tantas mujeres pintoras si no las aceptaban en la academia? ¿No? Como hay un montón de mujeres que están pintando, que están aprendiendo a pintar, y de los 35 premios, 26 fueron para las mujeres. Un montón, o sea, solamente le dieron 9 premios a los hombres y el resto a las mujeres. Sin embargo, la sala de señoras y señoritas no era abierta al público como el resto del salón. La ocultaron un poco porque por modestia de las señoritas que no querían ser expuestas, según el que encerró la sala, ante la mirada de toda la sociedad. En realidad ellas sí querían que vieran sus obras. Y la pregunta que se hace la autora de la cual saqué este texto es un poco, ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Qué pasó con las 41 mujeres que participaron en ese salón del 99? ¿Dónde están? Si ustedes revisan la historia del arte en Colombia, de la primera mitad del siglo XX se habla de 3 artistas. Claro, o sea, de este momento se habla de un artista, que es la que vamos a hablar ahorita. Y este texto que está acá es de 50 años después. Y él dice: el jurado exaltó el arte de imitación, la pintura de flores, la disciplina de lo inútil, las labores de adorno y de entretenimiento. Y esto es como de mitad del siglo XX, este crítico de arte. ¿Por qué? Porque el arte todavía se está pensando como que las mujeres adornamos la casa. Lo mismo que yo pienso hoy en siglo XXI. Imitación. Disciplina de lo inútil. Bien poético. Labores de adorno y entretenimiento. No, es tremendo. Entonces, la primera artista de la que más o menos como que entendemos que fue artista, aunque muchos historiadores no la reconocen como tal, es Margarita Holguín de Cano. Este cuadro es de 1911 y son como las primeras, ella hace parte como de estas primeras artistas que pueden escolarizarse, que pueden estudiar, digamos, si bien no estudian en la academia completamente porque hay clases que no pueden ver, como ya les decía, ellas aprendían a hacer dibujo anatómico y pintura anatómica a partir de fotografías y de grabados, porque no podían ver desnudo en vivo, ¿no? Y eso es muy brutal, eso es muy absurdo. Sin embargo, pues bueno, logran como entrar, digamos, en esta, por lo menos la prensa los menciona, aunque los historiadores no,
Y tenemos estas 4 mujeres: Margarita Holguín, Teresa Cuervo, Inés Acevedo y Carolina Cárdenas, todas ellas hijas de la élite bogotana, porque estamos hablando de un momento de la élite que eran las que podían pagarle profesores especiales a estas mujeres. Acá está el salón de artes. Esas fechas que tienes ahí son las fechas de nacimiento y fallecimiento de ella. Uy, Carolina Murió muy joven y va a ser una de las más importantes. Ya les muestro. Bueno, estos son como algunos ejemplos de lo que estaban pintando las mujeres. Y Carolina Cárdenas, realmente dentro de la historia reciente, dentro de esos discursos recientes de la historia del arte en el país que han estado revisitando y volviendo a narrar un poco de forma distinta la historia del arte, Carolina Cárdenas es la artista más importante. Ella nace en Bogotá, creo, pero se va muy joven a París y vuelve en el 1928 a Bogotá. Y ella va a ser considerada la primera artista moderna del país. Estamos viendo sus obras, ¿no? Una cosa es ver esto, como súper decimonónico, y otra cosa es empezar a ver cerámica, pero además una cerámica que no es utilitaria. O sea, claro, esta es una botella, pero uno pensaría que no es una cerámica utilitaria, tiene como toda una cuestión estética detrás. Era dibujante, muy buena dibujante, heredera del Art Deco, ¿no? Como de este movimiento francés, muy estilizado, muy geométrico también. Fue fotógrafa, aunque no pude encontrar fotografías de ella. Fue pintora, ceramista y dibujante. Y se olvidó, o sea, ella llega al país, hace toda una revolución porque ella empieza a trabajar y se une mucho como al círculo de artistas de esa época. Y trabaja con un artista que es muy reconocido, que se llama Sergio Trujillo Mañenat. Mañenat, si ustedes van al Banco de la República, por ejemplo, que es como una de estas grandes colecciones de arte del país, donde nos cuenta por periodos todo el arte del país, Sergio Trujillo fue cartelista. Él es el que inicia como toda esta línea del cartelismo y del diseño gráfico en Colombia. Se considera como el padre del diseño gráfico en Colombia. Además hace pintura, hace fotografía, bueno, es como el gran artista. Bueno, pues Carolina Cárdenas estaba al lado de Mantegna todo el tiempo porque eran muy buenos amigos. Ella le modelaba y durante mucho tiempo no se supo nada de Carolina Cárdenas hasta el 97, que se le hace una exposición porque se encuentran unos dibujos de ella, que son estos que estamos viendo. Fíjense pues el tipo de línea que tiene, son cosas muy esquemáticas que se salen de ese academicismo y que empiezan más como a construir una estética propia. Y ella se gana una beca para ir a estudiar cerámica contemporánea a España en el 36, y un mes antes de su viaje, unas semanas antes de su viaje, se enferma de meningitis y fallece. Y nada, pues es como una de las artistas más importantes que hubo, que si hubiera seguido, porque además ella no solamente era artista, era gestora, entonces movía un montón la escena del arte acá en Colombia. Con Mantegna hicieron una exposición bien importante, la primera exposición de cerámica artística en el país la hicieron ellos. Bueno, fue como muy interesante y pues murió. Pero su legado creo que todavía debe ser reconocido, como que todavía es necesario que siga siendo más reconocido. Y otra artista que a mí me gusta mucho, aunque que día descubrí que otra gran artista no le gusta tanto, no sé si han escuchado a Beatriz González. Sí. Beatriz González es como una de estas grandes artistas colombianas que tiene obra en el Met, ¿no? Ella es muy, o sea, es muy importante, y Beatriz González es considerada una maestra por muchos de nosotros porque además dio clases de historia del arte, hizo procesos de educación en museos muy importantes durante mucho tiempo, fue curadora del Museo Nacional, bueno, un montón de cosas muy importantes. Beatriz González odia a Ena Rodríguez, que ella lo dijo en una entrevista y me dio mucha tristeza. ¿Por qué? Porque dice que era una señora muy academicista de mitad del siglo XX y que no la dejaba hacer sus cosas chéveres. Pero a mí me parece que Ena Rodríguez, por el contrario, claro, tal vez en los 50, 60 ya estaba un poco chapada a la antigua para ese momento. Pero en los 30, que es de donde es esta foto, esta es Ena Rodríguez, esta, según dice la fotografía, es Carolina Cárdenas, aunque yo no estoy 100% segura.
pues no me parece que sea ella. No sé, esta es Carolina Cárdenas. No, Ustedes dirán. ella está muy gordita. Sí, no lo sé, la veo como, quién sabe. No sé, mayor con respecto Ajá. a la otra. Bueno, el caso es que Ena Rodríguez, ella decide que ella no quiere hacer pintura, se lanza a hacer escultura y la escultura era pensada como una práctica masculina. Ella hace escultura en madera además, no en cerámica, que es la de las mujeres, sino en madera, que es meterse con herramientas súper duras a darle a la madera y tal. Y hace parte del primer movimiento artístico en Colombia que se llama Los Bachué, que es parte del movimiento indigenista. Además era homosexual abiertamente declarada en una época donde eso era muy difícil, se rehusaba a usar falda, como pueden ver, y entonces usaba pantalón. Y ella hace parte del grupo que consolida la primera escuela de bellas artes en el país en una universidad, que es la Escuela de Bellas Artes de los Andes. Ella fue pues maestra de ahí y ahí es cuando años más tarde llega Beatriz González, trata como de meterse a la Escuela de Bellas Artes, se mete y odia todas las clases y dice como, pinche señora Ena Rodríguez. Pero a mí me parece muy importante Ena Rodríguez. Su obra es maravillosa, sus esculturas. Pues como disruptiva para la época, ¿no? Es bien particular. Y bueno, pues mujeres gestoras de las que ya les había hablado, un poco como de Teresa Cuervo, ¿no? Como directora del Museo Nacional, parte fundadora. Y esta es una foto de las mujeres gestoras, que además tengamos en cuenta que las mujeres gestoras eran las mujeres de la élite. Acá está Marta Traba, que para los años 50, ella llega a los años 50 en el país y va a ser como quien establezca cómo se va a empezar a contar la historia del arte en el país. Y una de las razones por las cuales no sabemos nada del 50 para atrás es porque Marta Traba dijo como antes no había nada, ¿no? O sea, ella ni siquiera reconoce el trabajo de estas dos artistas. Es como aquí no hay nada, esta es una gente que no sabe hacer arte. En este momento es que están empezando a hacer arte y llega la modernidad y entonces empieza Botero y todo este grupito como de los modernos de los años 50 gracias a lo que decía Marta Traba. Pero bueno, no me voy a detener acá, simplemente quería mostrarles cómo también hacían parte pues de una élite particular. Y vamos entonces a desperezarnos y a escribir. Pero esa es la tarea, ¿cierto? No, es un poco un ejercicio rápido, no tiene que ser tan complejo tampoco. Nosotros tenemos acá unos papeles de colores, unos esferos, y a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pensar en una de estas mujeres de comienzos del siglo XX o sí, de estas primeras mujeres que se empiezan a vincular con el arte. Yo sé que les hablé apenas de 2 o 3. Podemos también pensar en una artista imaginaria, podemos imaginarnos una artista de estas 41 mujeres de esta exposición, ¿no? Como imaginémonos una de estas señoras o señoritas y escribámosle una carta. Entonces, esa carta, para que no sea tan complejo tampoco y ustedes digan como, pero ¿qué le podría decir? Yo les quería proponer lo siguiente. Uno es que